Bueno, feliz sábado para todos, en primer lugar. ¿Cómo andan? Yo desde ya les voy diciendo, voy a pedirles que participen. Esto va a ser participativo, no va a ser un monólogo ni nada por el estilo. La semana pasada estuvimos viendo con Luis lo que es el estudio de lo simple y lo complejo. Estábamos repasando los videos de los Vespers y estábamos hablando acerca de eso. Hablamos acerca de cómo lo simple es necesario, es bonito, está bueno, sobre todo para cuando estamos empezando, pero es que si no empezamos a profundizar y a ver realmente las tramas más complejas y a entender la complejidad de los asuntos, se torna peligroso, se torna manipulable y es de riesgo quedarnos simplemente con lo simple y reducir todo a eso simplemente. Perdón por la redundancia con las palabras. Cuestión de que una cosa que hicimos, tanto con Luis, pero también hace un tiempo con Diego, era estudiar lo que había pasado con el antiguo Israel y cómo lo que parecía simple, como por ejemplo la profecía que había hecho Zacarías, de que vendría la liberación de Israel, y por la forma en que lo decía parecía que fue una liberación literal, eso era una advertencia, digamos, no fue así, resultó ser mucho más complejo, resultó ser muy diferente a como se esperaba, y eso es una advertencia para nosotros hoy, de que las cosas pueden no verse como lo esperamos o como estamos suponiendo que se van a ver las cosas. También lo otro que vimos, o que introdujo Luis, es de que como movimiento habíamos estado, primero que nada, tirados más hacia este lado, más o menos por acá, igual no vamos a poner un punto específicamente, y hubo un cambio. Vamos a suponer que esto es izquierda, esto es derecha, y esto es moderado. Entonces, estábamos hasta 2018, estábamos acá, en este punto específicamente, y luego hubo un vuelco, hubo un cambio de rumbo en ese sentido hacia este lado. No vamos a establecer un punto específico porque es más complicado y también necesitaríamos profundizar en otras cosas, aparte de que, así como muchas personas y como cualquiera de nosotros, no es tan simple posicionarse porque es muy específico, digamos, cada rubro, cada área tiene sus propias especificidades, y no puedes decir está muy acá o muy para distintos lados. Simplemente lo que hubo es un cambio de perspectiva total a lo que había antes. Ahora, la pregunta es, y en lo que yo quisiera que nos centremos hoy, es ¿qué es lo que produjo que a partir de ese año, más que nada a partir de 2019, pasáramos de estar acá a acá? Más o menos. Vamos a poner un punto como para decir un punto cualquiera en realidad. No hay un punto en específico que podamos decir. Por las dudas, la M acá que puse significa moderado, digamos centro podríamos decir. Sí, exactamente. Por eso lo puse en el centro, traté de ponerlo en el centro de la recta que dibujé ahí. Y cuestión, entonces, quisiera ver con eso con ustedes. A ver, ¿qué estudios fueron los que produjeron ese cambio desde la llegada del clamor de medianoche? ¿Alguno tiene idea? Yo les voy a ayudar con esto. Son 4. ¿Podrías, por favor, repetir la pregunta? Sí, ¿cuáles son los 4 estudios o temas específicos que generaron un vuelco en la perspectiva del movimiento con respecto a los asuntos políticos y proféticos que están ocurriendo en la actualidad y que son materia de nuestro estudio hoy en día? Bien, ese es uno. Emmanuel dijo, le dejo despacito, lo que está relacionado con lo que es guerras de información. Perdón, fuentes de información, gracias. Entonces, eso lo voy a anotar. Fuentes de información. Bien, y vamos a profundizar un poquito en eso primero. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información o lo que solemos marcar como símbolos de eso, además? Si querés activar ahí el micrófono para hablar. Sería CNN y Fox News. Bien, exacto. Son tipos, son ejemplos, son básicos básicamente. Pero podemos decir son CNN y Fox News. Vamos a poner FN para más rápido. Tenemos una diferenciación ahí, se podría decir. Voy a tomar un poquito. Bien. Entonces, tenemos CNN por un lado y Fox News por el otro. ¿Qué representa cada uno? CNN a la izquierda y
Fox News la derecha. Bien, pero también podríamos pensarlo desde las perspectivas, ¿qué es lo que, de qué lado se suele alinear más si los pensamos desde el espectro político estadounidense, por ejemplo? Del CNN liberal y Bien. Fox News conservador. Perfecto. Exacto, también. Republicanos o demócratas, dijeron acá. Mi letra es fea, pido disculpas por eso. Eso es lo importante. Y podríamos decir también que todo esto lo que hace, esto divide básicamente sobre distintos temas. También, por ejemplo, lo que son los derechos humanos, lo que es la perspectiva con respecto a la diversidad y en todos los aspectos, tanto de género, de cultura, de raza, etc. En muchos aspectos esto afecta en forma directa la perspectiva que se tiene. Y estas dos fuentes, ¿cuándo es que aparecen por primera vez? No. 1996. Fox News y CNN son fundadas en 1996. Podemos rastrearlas hasta 1989 por distintos aspectos, pero surgen en 1996, que esta es la línea de los 144.000, sería acá. Sería en la formalización del mensaje. ¿Se entiende? Bien, ese es uno. Básicamente esto, y este es muy importante, después vamos a ahondar un poquito más todavía, pero porque quiero que hiciera los otros primero antes de ahondar un poquito más en este. Pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta con esto es que esto va a hablar de todos los eventos que están sucediendo a lo largo de nuestra historia actual y va a ir dando dos perspectivas distintas. Una verdadera, aunque con errores, porque siguen siendo personas del mundo y con defectos que están siendo también trabajados, y que también van a presentar errores, y a los que nosotros también vamos a tener que llevarles un mensaje, pero cumplen una función que es ir dirigiendo a las personas por medio de los eventos externos y por medio de estas fuentes de información hacia su periodo de cosecha. Lo que son las fuentes de información trabajan no solamente con nosotros, o sea, no nos afectan solamente a nosotros, sino que afectan también a todo el resto de las personas del mundo. Es decir, personas fuera del movimiento que están en la iglesia, o personas que están en el mundo que sean netineos, por ejemplo. Y dependiendo del mensaje que estén escuchando, sea el de Fox News o el de CNN, va a tener un efecto en ellos. Los va a ir posicionando con respecto a todo, y los va a ir enmarcando más hacia un camino u otro, podríamos decir, hacia un grupo u otro. Estas dos fuentes de información generan una grieta en la sociedad bien clara, con la división de dos grupos de personas, y nadie queda fuera de estar de un lado o del otro. Exacto, exactamente. Al final del día hay que posicionarse en uno de los dos lados. Obviamente, como dije, CNN es un ejemplo, hay muchos más medios detrás, y también lo que vamos a encontrar cuando empezamos a profundizar es que no siempre están del todo correctos. Pero el posicionamiento general, de vuelta, desde lo simple, es de este lado. Desde lo complejo, hay que filtrar. Adrián, ¿querías decir algo? Sí, que vemos que polariza. O estás de un lado o del otro. Exactamente. En el medio, ¿no? Exactamente. Después, eso es lo primero. ¿Qué otros estudios ayudaron a cambiar la perspectiva con respecto a lo que se venía teniendo como posición de parte del movimiento que estaba acá? ¿Y cómo podríamos definirla de paso, antes que sigamos con lo otro? Hasta la llegada del clima de la medianoche, o sea, hasta 2018. ¿Cómo la definimos aquí? Acá sería 2019 en adelante, no sé hasta cuándo, y de acá sería 1989 a 2018. ¿Cómo definiríamos los rasgos que tenía el movimiento hasta esta época? Conservador. Bien. Repetir la palabra. Conservador. ¿Qué más? Y ponerlo alto. Derecha. Sexista. Bien, sexista. Vemos que estaba como que la sede del movimiento era en Estados Unidos, casi todos los líderes hombres blancos. Estábamos con todo el tema de la reforma del vestuario, la dieta como principales temas. Bien. Y después,
motiva muchísimo el proyecto para empezar a hablar de un montón de cosas nuevas, o sea, de eso estructurarnos. Bien. No sé con qué palabra definir eso, básicamente. Que vas a como agruparlo en utilizar una palabra. Sí, yo creo que republicano es una buena forma de cerrarlo. Y, porque, o sea, entre las tres palabras que estamos poniendo ahí, yo creo que ya alcanza. Era muy nacionalista. Bien. Adrián, del hecho de que Esa era la palabra. basado en Estados Unidos, no era una cuestión solamente de dónde estaban los líderes, sino también de cómo se veía y quiénes podían opinar sobre la política americana. Siendo que la política americana es un tema de estudio profético, cualquier persona del planeta debería tener un insight importante sobre lo que está pasando en ese país. Y decir, vos no podés opinar porque no vivís acá, es desmerecer eso. Totalmente. Totalmente. Perfecto. ¿Y cómo podríamos definir acá? Demócrata, igualdad. Bien. Bien. Con más igualdad de géneros, en la opinión. Es más, la lideranza pasa a... Necesito que hable un poquito más fuerte para que nos escuchen. Claro, que tenemos a ancianas, un montón de líderes de un montón de ministerios del mundo guiados por mujeres. Sí. Y agregar multilateral también podríamos decir. También podríamos decir progresista. Entonces, pero obviamente siempre vamos a tener nuestros detalles, hay cosas que podríamos decir para profundizar en cada elemento, pero creo que estamos todos de acuerdo en que hubo un cambio total, giro de 180 grados, podríamos decir, y lo vemos en las palabras que estamos diciendo. Acá estamos hablando de nacionalista, y acá estamos hablando de globalista, multilateral, de republicano, a ver más de la perspectiva de los demócratas, de sexista a una perspectiva más de igualdad, de género, raza, también de lo que sea con respecto a los derechos de las personas LGBT. Y bueno, en resumen sería progresista también. Ahí estamos viendo ese cambio total que hubo de un lado hacia el otro. ¿Qué más entonces? Ahora sí, sigamos. Es la igualdad, es el estudio de la igualdad lo que realmente desencadenó todo, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso cuando muchos de nosotros teníamos la propensión a creer teorías de conspiración, especialmente basadas en mala interpretación bíblica que tiene la Iglesia Adventista sobre que la ONU es algo peligroso, o el globalismo es algo peligroso, cuando vos lo encarás desde el lado de la igualdad y que todos los países tengan el mismo peso en la política global y no solamente unilateral en el sentido de que una superpotencia dicte lo que pasa en todo el mundo y que eso en realidad es lo peligroso, nos ayudó un montón a ver las cosas con más sentido común y analizarlas desde un punto de vista más pragmático y no caer en falacias de pensamiento. Yo creo que había mucha falta de claridad y de consistencia entre las distintas cosas que se pensaban, y todo esto ayudó a que se empiecen a alinear y a encajar las piezas del rompecabezas que teníamos en nuestras propias cabezas, muchas veces con respecto a cómo funcionaba la sociedad. Estoy de acuerdo. Gracias, Agus. Perdón, perdón, y también, o sea, yo considero que una de las cosas por las cuales la gente llegó a pensar así era porque éramos súper ignorantes en cuanto a cómo funciona el mundo y la política en sí. O sea, en la iglesia era simplemente religión y ya. Religión y política, nada, nosotros no somos parte del mundo, aunque estamos en el mundo y cosas así. Entonces ese tipo de, me abstengo de dar una opinión política, fue un factor determinante para, digamos, para este tipo de pensamiento conservador, ¿no? Bien, gracias, César. Por las dudas, igual, como estamos viendo en 2018, lo que es el tema de la igualdad no se empezó a dar en 2018, todavía se empezó a dar en 2019. Entonces, si bien está muy bueno y por eso quería permitir que lo digan, quiero ver cómo llegamos a ni siquiera empezar a estudiar lo que sería la igualdad, porque para cuando empezamos a estudiar la igualdad, ya estábamos de este lado. Adri. Yo no me acuerdo el orden, me parece que fue después, el de la mayoría moral fue, porque yo los vi al revés también, yo entré en 2019. Bien, mayoría moral. Eso me gustó. Esto vamos a poner también historia. Y bueno, para los que quieran ver ese estudio específicamente, en el canal hay videos que di yo justo de ese tema, que a mí personalmente me gusta mucho,
y también lo pueden buscar, si no, en los otros canales de YouTube que se pueden ver y se puede profundizar. Son los estudios que aparecen como En Dios confiamos o In God we trust en inglés. También pueden aparecer como Iglesia y Estado. Y también hubo unos estudios posteriores que hablan específicamente desde toda la perspectiva del protestantismo a lo largo de la historia, que son estudios relacionados con el artículo de Jared Goldstein, si no me equivoco, se llama el autor. Está muy bueno ese artículo, para los que no lo leyeron, lo recomiendo. De cualquier manera, como hablamos de la mayoría moral y de cómo nos permitía dar un posicionamiento cultural por parte de los grupos conservadores, siempre a favor del mismo lado, que sería el lado que estaba a favor de la ley dominical. Lo podemos ver en la historia de Ellen White, por parte de lo que eran los grupos protestantes en ese entonces. Lo podemos ver después en la época de Eisenhower, y lo podemos ver también en el momento de la mayoría moral. También lo podemos ver en el tiempo de la guerra civil. Es más, partíamos de la guerra civil para comprender lo que pasaba en ese entonces. Íbamos a 1888, íbamos a 1947, íbamos a 1989, y veíamos siempre el mismo patrón. Entonces, eso nos permitía ver de qué lado teníamos que estar posicionados a lo largo de esos distintos puntos de la historia, de en qué lado se había posicionado el adventismo en la época de Ellen White, y dónde tenemos que estar posicionados al día de hoy. Entonces, ese es uno de los estudios que por ahí más cambió, más nos hizo dar un vuelco en nuestra forma de ver la sociedad y ver el mundo. Perfecto. ¿Algo más? Si no recuerdo mal, fuimos primero de la mayoría moral, línea omega hasta la línea alfa. Línea de progresión, dice César, y Eso. fuimos a la de los pioneros antiando. Bien. Líneas de progresión, ¿qué quiere decir? Sí, ¿te refieres a lo de restauración? Claro, eso. Sí, eso es posterior también. Eso fue en junio de 2019. Estamos hablando de 2018 todavía. No, perdón. Rey del Norte y Rey del Sur. Claro, eso, Pirro, Ipso, es lo que Bien. mencionaba que es. Exacto, exactamente. Vamos a hablar de Pirro. Y específicamente la batalla de Ipso, o Ipsos. César dice la falsificación. Para Esteban, capaz puedes hacer en 3 palabras para Diego, que capaz Sí, no sabe lo que es lo que iba a hacer. Estoy tratando de ordenarme un poquito los apuntes nomás, pero sí, es lo que iba a hacer. En parte es la idea de estar profundizando en cada uno de los temas. En el caso de la batalla de Ipsos, se posiciona en 2016 el cumplimiento de la misma. En cumplimiento, obviamente, en aplicación, de los que estamos hablando. Pirro es un personaje que era el rey de Épiro en la época de la guerra de los Diádocos, posterior a la muerte de Alejandro Magno. Al hablar de la batalla de Ipsos, se habla de una batalla en la cual eran 3 reyes, que eran Seleuco, Lisímaco y Casandro, que estaban en conflicto con Antígono y su hijo Demetrio. Entonces teníamos por un lado a Antígono y Demetrio, y del otro lado teníamos a Seleuco, Lisímaco y Casandro. Y Pirro estaba trabajando en forma directa con Demetrio. Entonces, lo que se habla acerca de esto es de que esto, en aplicación, Antígono era relacionado con lo que serían, igual que los antepasados, era el significado del nombre. Si alguien se acuerda exactamente, o lo puede... Gracias, igual que los ancestros. Entonces, cuando se llevaba a analizar la historia en la historia actual, se veía que Pirro tenía un parentesco directo con lo que sería Putin. Entonces vamos a poner acá, para tener una forma clara. Y lo llevamos a las elecciones de 2016, en las cuales Antígono representaba a Hillary Clinton y Demetrio representaba a Donald Trump. Y estos 3 reyes simbolizaban los 3 poderes de la República, básicamente. Entonces ellos estaban compitiendo por lograr esa presidencia, básicamente. En esta batalla, ellos pierden en la historia literal, pero lo que resulta, y lo que se toma para utilizar como aplicación, si bien hay 2 perspectivas que se pueden tomar de la parábola, pero vamos a centrarnos en esta, es de que Antígono muere, pero Demetrio sobrevive. Y Demetrio estaba en colaboración con Pirro, y Pirro, como dijimos, es Putin, y sabemos por información histórica, por estudios, por análisis que se han hecho, y ya de hecho se han presentado en el Congreso informes, etc., se sabe de que Rusia colaboró directamente con la elección de Trump, y se ve en el impeachment también se puede ver información. Creo que en realidad antes, con el informe de Mueller. Sí. Si no me equivoco. Ha pasado muchas cosas últimamente. Así que...
Agus. Solamente mencionar eso que dijiste, Antígono es como los ancestros y por eso representaba a Hillary, en el sentido de que como los ancestros que promulgaban o tenían esta idea de la libertad en Estados Unidos y la búsqueda de la felicidad para todas las personas. Entonces como que Hillary continuaba con esa línea de aumentar la libertad. Exacto. Sí. Hay un par de detalles más, si me metís las digo yo antes y después te dejo decirlo. Antígono era el último gran general de Alejandro Magno. O sea, de todos los generales era el más grande de todos y el que más se parecía en las técnicas de estrategia y en la forma de gobernar, etc. Entonces eso lo semejaba mucho a él y eso es muy interesante, por eso es muy bueno que se llame como los ancestros. Y lo otro que estaba muy interesante y que permitía hacer una alineación con eso, es de que Antígono tenía un solo ojo. Y muchas veces se habla acerca se buscaba una semejanza con Estados Unidos con el Cordero, justamente, que tenía dos cuernos, y Elena White hablaba que era el republicanismo y el protestantismo, si no me equivoco, que el protestantismo cayó en 1844. Entonces, cuando se hablaba de este estudio, se hablaba de que Antígono al morir, obviamente perdía su último ojo, lo cual significaría el descenso o la caída de la república, básicamente. ¿Eso es lo que querías decir, Emma? Gracias. Exacto. Porque lo que pasa a ser básicamente es un estado fallido. Obviamente las repúblicas, las dictaduras de hoy en día no se ven como lo que se ven en el pasado. Ya hoy son representados, se ven como democracias fallidas, con gobernadores con exceso de poder y que se imponen por sobre los otros poderes y sobre las otras actividades que pueden hacer los otros. De hecho, por ahí se podría decir que incluso una dictadura hoy en día se podría ver como libertarios. Sí. Las dictaduras se ven más como los libertarios. Algo que quiero mencionar acá para que no se pierda es el tema de dónde sacamos un poco esto, para darle un poco más de contexto a Diego, de Daniel, ¿viste? Cuando Daniel 11 y menciona los 4, o sea, hay un montón de historia entre medio que directamente en la Biblia no está, pero si la estudias genera toda esta información, como de ahí esa historia capaz que no aparece, nosotros podemos sacar la parábola y estudiando esa historia que Daniel no la menciona, pero que está ahí y tiene como la relevancia para entender. ¿Emanuel? Sí, de hecho esos 22 años creo que eran, ¿no? Sí. 22 años de historia que Daniel no cuenta, son justamente esos 22 años que vivió Antígono. Exacto. En el momento que muere Antígono, ahí es el punto donde se puede llegar a decir que el reino no iba a ser más unificado, y por eso Daniel saltea esos 22 años. Exactamente. Lo que sucedió básicamente es, cuando vemos a Daniel, vemos que está hablando de lo que se levantaría el rey de Grecia, el príncipe de Grecia, que cuando estaba en su punto más alto muere y dice que su reino se divide en los 4 vientos. Al decir eso, directamente omite todo el espacio de la guerra de los diádocos y se centra en un periodo de 2 años, básicamente, 2 o 3 años, en los cuales realmente están los 4, que serían estos 3 que dijimos acá, y Ptolomeo. Que justo Ptolomeo, para este momento de esta batalla, no se encontraba en la guerra. Estamos hablando acá al final de la 4ª guerra de los diádocos, por las dudas para quien quiera estudiar el asunto. De vuelta, esto hay videos, si no me equivoco, que pueden buscar. Cualquier cosa yo puedo facilitarles un link o darles acceso a lo que están buscando. Como de mi parte, totalmente dispuesto. Bien, nos falta uno. Por ahí este es el menos claro de todos, pero está muy íntimamente relacionado sobre todo con este. Sí. El rey del norte y el rey del sur, ¿cuál incluiste ahí? Pasa que el estudio que en realidad se abrió es un mayor entendimiento del rey del sur. Entonces, por eso yo acabo lo de Pirro de Ipsos, pero sería el rey del sur también, podríamos decir, sí. Obviamente, después lo que sería el modelo del rey del sur se ve con total claridad después, pero los elementos clave, por lo menos para poder identificar a Pirro con Putin, que es lo que ponía acá, ya se empiezan a ver en este momento. Bien. Y el último que facilitó esto, básicamente, pero que no se dio en Arkansas en ese momento, sino que se dio posteriormente. Perdón, no sé si quiso... No sé quién fue quien quiso hablar. ¿No puedo identificar los dos? Ya, perfecto, no hay problema. El último, capaz les puedo dar una mano yo para decirlo. La línea de los netineos. Bien, exactamente.
entender lo que es la línea de los netineos y cómo y cuándo se tiene que ir a hablar a ellos con respecto al resto de los grupos. Se tuvo una comprensión clara acerca de cómo era la obra de Dios con cada grupo, cómo va trabajando con cada grupo, y cómo, por tanto, cuál es nuestra obra, cuál es nuestra labor con ellos, y qué nos toca hacer con ellos. Y me gustaría capaz profundizar un poquito en eso, para ser más claros al respecto. Y de paso voy a ir borrando un poquito. ¿Cuál es el momento en el cual nos toca ir a trabajar con los netineos y por qué no antes? Después del hito de la ley dominical. Bien. Bien. Adrián dijo después del hito de la ley dominical. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Está de acuerdo? ¿Está en desacuerdo? Esa LB en rojo, ¿no? Porque Sí. 14 también sería. Sí, yo por espacio no puse las otras líneas, pero ahora las capaz construyo por lo menos la de los netineos. Perfecto. A partir de acá serían los netineos. Entonces, Ese sería el TDF para ellos. exactamente. 14. Bien. Para nosotros sería LB. Exacto. Por ahí, capaz, para quienes no están tan acostumbrados, voy a hacerlo completo. Sí, ¿cuál? Ese es. Disculpen por esto. ¿Qué hito, digamos, Te externo puedo- sí. podría, en el 2014 que indica el inicio de por qué empezamos ahí la línea de los netineos? Y lo que sucedió con las elecciones de Estados Unidos, tenés un montón en realidad. Pero el más claro es lo que fue sucediendo en los Estados Unidos con respecto a ponerse su candidatura, la purga del Partido Republicano, purga total ya en ese momento, la pérdida de poder en el Congreso por parte de los demócratas, que eso ya vemos claramente cómo ha perjudicado hasta el día de hoy con los cambios que había en el Poder Judicial. Tenemos que tener en cuenta justamente de que lo que realmente hace influencia en la toma de decisiones y donde sale realmente la ley dominical es por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo. Esas son las ramas las que tenemos que estar fijándonos, nos dice Elena. Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo en realidad es un síntoma, pero donde sale lo que es realmente importante es en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Entonces, al ver lo que sucede en 2014, vemos que se ven comprometidos esos dos poderes. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo es tomado por los republicanos, que acá ya estamos viendo de qué lado están en el escenario profético, y el Poder Judicial se ve comprometido, ya que debido a eso, en el periodo de Obama no pueden colocar nuevos jueces, los cuales son colocados después por Trump. Entonces, debido a eso, hoy tenemos básicamente la mayoría 6-3 que hay en el Poder Judicial en este momento en los Estados Unidos. Básicamente se puede rastrear directamente a 2014, sin demasiada dificultad. Y bueno, nosotros ya sabemos que las líneas básicamente van así. Las tres líneas principales de los tres grupos. En el caso de los sacerdotes, estos son los hitos, serían 1989, 2001, 2014, 2019 y 2021. En el caso de los levitas se corre todo uno. Y llega hasta la ley dominical. Y en el caso de los netineos, de vuelta se corre uno, arranca en 2014. Pero esto es con respecto a cómo funciona cada línea. En realidad podemos ver que Dios coloca lo que son las corrientes de información ya acá.
O sea, ya desde el primer momento están recibiendo una obra cada uno de estos grupos. Pero más claramente desde ya estos momentos los podemos identificar como una obra empezando. Y acá lo que estamos hablando siempre es de una perspectiva del modelo de agricultura, que es lo que vamos a poner ahora. Esta etapa, ¿cómo se suele llamar la primera? Bien, entonces tenemos esta etapa es un arado para estos tres grupos. La segunda, bien, le voy a poner así. Yo no soy bueno con los dibujos, por eso omito hacer dibujitos de sembrados y cosas por el estilo. La siguiente etapa, lluvia tardía. Así. Y la última sería cosecha. Una pregunta, Esteban. Sí. ¿Cómo se ve? La pregunta es que nosotros sabemos de que el hito que vos tenés en el medio, por ejemplo en la línea roja, Ajá. de los 5 hitos en rojo, el del medio es una ley dominical. Exacto. Sabemos que en el 2014, el hito del medio en la línea de los sacerdotes es como un símbolo de una ley dominical. Ahora la pregunta es, ¿cómo se vería o cómo se debió ver la ley dominical en el 2021 para los netineos? Buena pregunta. Hay muchos elementos, creo yo, muchos hitos que tenés que revisar. Y yo creo que podés profundizar mucho en eso y es algo que se puede investigar todavía más. A mí en este momento no se me ocurre uno específico como para decir, capaz Agus, Carol, Emma me pueden dar una mano con eso. O capaz alguna de las personas que están desde el otro lado también me pueden dar una mano con eso. A mí en este momento no se me viene uno en la cabeza específicamente como para decir. Sí se me vienen otros temas que sí se fueron dando, como por ejemplo se me viene lo que pasó con Afganistán, que es un aviso de hacia dónde está relacionada la ley dominical de nuestra época. Claro, en el caso nuestro, yo sé de que ver la ley dominical del 2014, para nosotros lo vimos como en el 19, ¿puede ser? Sí, exacto. Después, entonces creo que se puede ver capaz lo mismo para levitas o netineos, que vamos a decir, en esto, en el futuro se pueda ver, o sea, pero sí temas que tenemos que estudiar, si el patrón se está cumpliendo. Posiblemente se va a ver con mayor claridad, pero ya tendremos que ser capaces de identificar elementos Capaz claros. que una cosa que nos ayudaría sería articularlo de esta manera. No es que vemos una ley dominical. Los fractales nos dicen que lo que sea que veamos es un tipo Exacto. de la ley dominical. Exacto. Entonces, tenemos que buscar algo, pero en realidad lo que nos dice que eso es así es la estructura profética que está en el pizarrón. Exacto. Entonces, ahí, a partir de ahí decimos, bueno, ¿qué pasó en el 2014? ¿Y qué tipos o qué temas podemos encontrar que empezamos a ver que ya son predecesores, que nos dan una información sobre cómo se va a ver el futuro, algo Bien. que viene por la misma línea, pero que va a ser más intenso. Bien, estoy de acuerdo, gracias a vos. Y de hecho, eso fue un tema de debate en su momento, no sé si se recuerdan, cuando en 2019 se hablaba de un cierre de puerta de gracia para, me equivoqué de línea, para los sacerdotes. No se hablaba de un cierre de puerta de gracia literal, sino de un tipo. Entonces, no es que el que pecara, aunque después de ese momento, iba a perderse. ¿Se entiende? Era un tipo, nada más. Y ahora, una cosa que ayudó muchísimo a entender cómo se trabajaba con los netineos, que de paso lo vamos a decir ahora, es comprender cómo obraba de la misma manera en la línea del final del Israel antiguo, que es la única línea de éxito que tenemos como para utilizar de patrón. Yo pregunto, ¿en qué momento nosotros, creo que lo dijo Adrián, en qué momento nosotros vamos hacia los netineos? Es acá, en este momento. ¿Y qué etapa es? Para ellos, para netineos, ¿qué es? La cosecha. Exacto. Entonces, ellos tuvieron todos estos periodos avanzando solos en la línea, sin que nosotros estuviéramos dando nada, básicamente. Por eso no estamos trabajando con ellos. Y eso, para cualquier adventista normalmente, debe ser llamativo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que hay que dar evangelismo, hay que llevar el mensaje a todos, y estamos viendo de que no, que en realidad hasta acá no vamos hacia los netineos, hasta la ley dominical. ¿No hay un versículo que dice que se cosecha lo que no se siembra? En ese caso, que va a haber otro grupo que sembró y ese grupo va a cosechar. ¿Algo querías decir algo? Sí, y solamente reiterar que el punto más importante, que a mí personalmente me ha parecido más importante de la razón por la que no hacemos evangelismo previo a la ley dominical,
es que como todavía nosotros estamos desaprendiendo un montón de cosas, dañaríamos a las personas. Entonces, Exacto. por eso aún no los contactamos o no tenemos, cuando llegue el momento, vamos a estar mejor posicionados. Por eso está bueno utilizar la línea del fin del Israel antiguo para tomarla de patrón. ¿Cómo trabajó Cristo con los discípulos? ¿Me pueden pasar un color más? Quiero hacer funcional. Voy a utilizar un color distinto. Si me puedes un rosado o un naranja, cualquiera me sirve. Ahí está. Si vamos a la línea del final del Israel antiguo, vemos también 3 grupos. En el caso de la que estamos estudiando recién, sacerdotes, levitas y netineos son los símbolos que solemos utilizar. Mira, fea mi N. Pero en la línea del final del Israel antiguo teníamos también 3 grupos. ¿Cuáles son esos 3 grupos? ¿Cómo trabajó Cristo con Israel? Bien. Discípulos. Bien. Fariseos y judíos. Gentiles. Esos eran los 3 grupos con los cuales trabajó Cristo. En primera instancia se centró específicamente en los discípulos, es decir, la obra de Cristo, si bien fue trabajando para con todos, se centró mayormente con los discípulos. Los discípulos eran los que iban a recibir después la orden de encargarse del resto. Pero podríamos decir que en realidad los discípulos no trabajaron en forma directa con los judíos en toda esta época. Fueron entrenados en esta época para después encargarse de cosecharlos. Ahora, vamos a poner acá más o menos los hitos principales en cada uno. 27, exactamente. Esta es la purificación. Esta es la cruz. ¿Y esto? Pentecostés. 24 es acá. Y bueno, esto acá sería... Exacto. Y si no me recuerdan mal, esto es el 100, después de Cristo. Puedo dar fundamento para cualquiera de esas cosas, no tengo ningún problema. Sí, exacto. No es el estudio, pero lo que podemos ver acá es que en esto Cristo se centra específicamente en Israel, pero también va haciendo esta obra con los distintos grupos. Es decir, en la primera instancia, entre menos 4 y 27, hay una especie de arado, y donde más se nota, donde más se ve claramente, es acá, en esta última partecita, en la cual está Juan el Bautista. Es donde específicamente se nota, y no fue un tiempo muy largo, realmente. Pero esa fue la obra que se fue haciendo. Después, a partir de acá, empezó a trabajar específicamente con los discípulos, si bien ya estaba trabajando con los otros grupos, y ya después de este momento, y cercano a la cruz, también vemos que ya está trabajando con gentiles. Vemos cómo va, por ejemplo, con la mujer samaritana, vemos la mujer sirofenicia, vemos también los griegos que se acercan a Cristo en el templo cerca de la crucifixión. Es decir, vemos cómo de distintas maneras los gentiles también ya están empezando a recibir su obra, su arado, podríamos decir. Y al mismo tiempo los judíos. Pero la cosecha de Cristo, podríamos decir, el primer grupo son los discípulos, que son los que son parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, de la iglesia cristiana, hasta en este momento. Es decir, aquellos que quedan cortados, podríamos decir, en la cruz, y que en Pentecostés inician la obra. Ellos toman lo que Cristo sembró, lo que Cristo fue trabajando, y cosechan esto. Pero no estuvieron trabajando en forma directa, podríamos decir esto. Y a su vez, a partir del 34, empiezan la obra con los gentiles. Son personas que ya estaban preparadas. Exacto. De la misma manera, es ahora. La obra empieza con los sacerdotes. Cuando se llega acá, empieza la cosecha de los levitas y luego se va a los netineos. Entonces vemos un paralelismo de esa manera y vemos también la sabiduría por parte de Dios. Porque ¿qué hubiera pasado si los discípulos, por ejemplo, hubieran querido ir hacia los gentiles en la época en la que todavía Cristo estaba en el mundo, básicamente? ¿Cuál era la perspectiva que tenían ellos de cómo funcionaba el mundo? ¿Cuál era la naturaleza del reino que ellos tenían? Emanuel. Hubieran ido con un mensaje nacionalista. Bien, les habían dicho, nos vamos a liberar de ustedes, se van a perder, básicamente. ¿No? ¿Qué mensaje de salvación es ese? No, hubiera sido dañino. Y lo mismo hubiera sido con nosotros, si nosotros hubiéramos querido hacer un mensaje de evangelismo en esta etapa acá, básicamente. Y por eso tampoco era el momento de hacerlo acá todavía.
porque acá necesitamos todavía terminar de profundizar, terminar de envolver el mensaje y armarlo de una forma que sea completa, coherente y consistente como para que pueda ser recibida por las personas sin hacerles daño, de preferencia, digamos. ¿Qué estrategia se debería tener? Porque estamos en 2022, ¿no? Sería entre el 2021 y hasta el hito de la ley dominical, ¿cómo sería el tema de la cosecha de los levitas? ¿O qué manera de aproximación? No sé. Aún no se ha profundizado demasiado en eso, porque de momento se está tratando una situación de cómo está el pueblo en este momento, que es la condición laodicense interna en este momento, y que es algo con lo que se está trabajando también. Imagínate que todavía hay ministerios y hay gente que se está yendo, o sea, de nuestro propio movimiento, o sea que, y es más, te menciona mucho de que hay gente que está en el movimiento que seguramente se va a ir porque no está de corazón. Entonces, todavía Dios sigue puliendo este movimiento, entonces no podemos pretender de ir a levitas cuando ni siquiera nuestro movimiento está preparado ni para recibirlos ni para... Exacto, hay una obra todavía en proceso, que no se ha terminado. Sí, y además, o sea... Y es constante. Claro, o sea, yo también me gusta imaginarme las cosas con respecto a las imágenes, tipo arado, lluvia temprana, lluvia tardía, cosecha. La lluvia no cae de un día para el otro, así, ¡zrac! O sea, vos estás así y cae. O sea, se nubla, empiezan a caer las primeras gotas, llueve. Cuando uno va a arar, digo, cuando uno va a cosechar, no es que agarraste, subís a la máquina y cosechaste todo en un saque. No, es todo un proceso. Entonces yo pienso que los hitos, como dijo Agus antes, nos marcan más o menos un periodo, un cambio de un periodo donde las cosas se empiezan a dar de a poco. Nosotros no tenemos que ir y forzar nada. O sea, nosotros tenemos que ir, si esto es una guía para nosotros ir siguiendo y saber qué actitud nosotros tenemos que tener, pero no creo que sea para que nosotros nos pongamos a... Estamos viendo líneas de grupos, son líneas de personas individuales específicas. Cada uno tiene su propio proceso en ese sentido. Y también recordemos qué es lo que fue esto para nosotros. Esto fue para nosotros un periodo de prueba, y esto también es un periodo de prueba. Y acá también. Para esas personas. Entonces, podemos aprender también de nuestra historia, también de lo que vivimos nosotros en esos periodos de prueba, porque también nos va a decir cómo tenemos que trabajar con ellos. Y además, no nos olvidemos que más allá de que nuestra línea ya haya terminado, nosotros formamos parte de la línea que está arriba. Exacto. Entonces, que se termine no significa que... Hay dos líneas juntas, porque está bien, es el periodo de cosecha de los levitas, pero nosotros estamos allá arriba también. Exacto. Recordemos que esto es un fractal, la línea principal está acá nosotros y sigue corriendo. Nosotros como, claro, la línea de 144.000 estamos todavía en lluvia temprana. Exacto. O sea, es como... Queda mucho por venir todavía. Y por otro lado también, ¿qué iba a decir? Se me fue la cabeza. En fin, puede pasar. Otra cosa también, Esteban, es que Sí. no podemos esperar hasta que nos llegue la ley dominical, porque recordemos que después de la ley dominical es que se le va a dar a los netineos un mensaje decisivo, y ese mensaje se cumple exactamente después de la ley dominical, en el fuerte pregón, con Apocalipsis 18:4. Sí, de cualquier manera... De Babilonia, pueblo mío. Exacto, ese es el llamado que toca en ese momento, pero si no tenemos una caída clara de Babilonia como para denunciar y que sea visible a nivel mundial, no es tan fácil de dar mensajes así, sobre todo cuando no tenemos claro cuál es el concepto de Babilonia muchas veces. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, sabemos que la obra también con los levitas sigue después de la ley dominical, porque podemos aprender, por ejemplo, con la historia de Pablo, de que Pablo iba y hablaba con los judíos también, cuando iba a hablar a los gentiles. Entonces, es una obra que en realidad no va a terminar simplemente acá y que se cortó y que no entre nadie más. Es un modelo, recordemos eso, recordemos que los modelos también tienen sus límites. Es una ampliación de la audiencia. Exacto, exactamente. Agustina dijo, es una ampliación de la audiencia, me gustó esa frase, gracias Agus. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta también es que si bien capaz uno podría considerar que no estamos haciendo algo público, en realidad sí lo estamos haciendo porque todo esto está subido a YouTube. Es decir, lo que estamos hablando acá no es oculto. Y el que sea dirigido por Dios, el que esté buscando, lo va a encontrar. Bien.
Ya vimos todo esto. Y lo último que quise hacer es introducir lo que va a venir en el próximo tema, para ya dejar el puntapié inicial para lo otro. Llegado a cierto punto, siempre nos vamos a encontrar con un problema, que es ¿qué entendemos por izquierda y por derecha? Porque lo que uno puede entender por izquierda no es lo mismo que el otro, pero entonces lo que tenemos que empezar a definir es ¿qué diferencia un grupo del otro? ¿Cuáles son sus rasgos? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo que nos debería importar más? Perdón, ¿qué es lo que le importa más a cada grupo? Porque eso es lo que nos ayuda también a entender dónde estamos posicionados. Tenemos que entender cuál es el hitos, cuál es el rasgo principal, el carácter de cada uno de ellos. Podríamos hablar acerca de las palabras que habíamos puesto acá, acerca, por ejemplo, de que un grupo es progresista, el otro es conservador. No quisiera decir solamente que en el grupo de los republicanos y los conservadores sea únicamente desde la perspectiva de la derecha religiosa, porque la realidad es que la derecha es mucho más amplia que solamente la derecha religiosa. Y eso es parte de lo que se va a estudiar en los próximos estudios. Por ahí lo que tenemos que empezar a investigar es eso, cuál es el rasgo principal, qué define a cada grupo, porque eso nos va a permitir ver y entender mejor nuestro posicionamiento y por qué es un posicionamiento con respecto al otro. ¿Oramos? Ora. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por este sábado que nos has regalado. Te agradecemos por este estudio que pudimos realizar, Señor. Te agradecemos porque nos pudiste dirigir. Señor, te pido que sea de bendición realmente para todas las personas que pudieron oírlo o que vayan a oírlo después. Te pedimos que continúes trabajando con cada uno de los aquí presentes, sea en forma física o en forma virtual, Señor. Te pedimos una bendición por cada una de las personas que pueda escucharlo después. Y que sigas haciendo tu obra en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que podamos seguir trabajando y buscándote a ti, Señor, en forma honesta y sincera, y que podamos reflejar tu carácter, Señor. Que podamos llevar realmente el mensaje que tú quieres dar al mundo. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.